Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de nuestra cuarta temporada ya del podcast Tiempo de Bienestar. Como siempre, los estudios de Decir un Elefante. Solamente invitarlos para que sigan suscribiéndose, vean estos capítulos que lo hacemos con mucho cariño y obviamente orientados hacia el bienestar, como dice el nombre del podcast. Hoy día tenemos un invitado distinto. Hemos tratado de ir incluyendo distintas temáticas, ¿no? Y bueno, además de ser un gran invitado, es un amigo, ¿ya? Muchas gracias por estar con nosotros, Oscar Lorca, ¿ya? Él es contador auditor, asesor de algunas empresas, docente universitario también y otras cosas que él nos va a contar y vamos a hablar de algunas temáticas que nos competen a todos. Así que muchas gracias, Oscar, por estar acá en nuestro espacio y estar con nosotros, ¿ya? Un Pero gusto tenerte. encantado, gusto de estar acá y gracias por la invitación. No, al contrario. Lo primero, para que la gente sepa, dicen contador auditor. ¿Qué es un contador auditor? ¿Qué hace? ¿Dónde se desempeña? El contador auditor ha ido cambiando en el tiempo, la verdad, la profesión, pero hoy en día están en áreas de finanzas, Ujú. obviamente, como su nombre dice, en áreas de contabilidad, ven temas de auditoría, de revisiones, ya sea de impuestos, que son tributarias, financieras, o auditoría dentro de las empresas para poder validar y asegurar que los controles existentes se realicen de forma adecuada. Eso en términos súper generales. Y hay otras cosas, también están en sistema. Hoy día hay una multiplicidad de ámbitos en que el contador auditor se puede desempeñar. ¿Y cuál es el rol en el cual habitualmente la gente lo conoce? Así como dice, uy, porque tú dices, tengo una empresa, necesito un contador, ¿ya? ¿Qué, Claro. qué hace ese rol? Así es como un mal necesario, lo va a decir como dice la gente, sí, es como te necesito tener este contador. Y hay muchos comentarios positivos y negativos hacia este personaje, digamos. Mira, el contador, efectivamente, si lo quieres ver como función, Mm. el contador, ya sea de una empresa o el contador de una persona, porque también hay personas que tienen ciertas actividades, no sé, hay actores, músicos, que también tienen alguien que los apoye en ese lado. Lo que hace es registrar las transacciones que tienen, digamos, las entradas y salidas de dinero, las remuneraciones, si es que tienen algún personal, los pagos de impuestos, porque el fisco no perdona. Por lo No. tanto, tenemos Mm. pagos de impuestos mensuales, hay que llevar controles para los pagos de impuestos anuales, hay que pagar cotizaciones previsionales. Y en todas esas cosas tiene una persona que normalmente es un contador auditor. Ahora, la auditoría es una función, ¿ah? Chile es la única Mm. parte del mundo donde existe el contador Ah, auditor como profesión. ¿en serio? En todas las otras partes del mundo normalmente estudian contabilidad y la auditoría es una especialización. Pero hoy las universidades están entregando diferentes conocimientos, por eso digo, en contabilidad, en impuestos, que es tributaria, eh, en auditoría financiera, en sistemas, y están haciendo un profesional que está en muchos tipos de empresas y en muchos tipos de funciones. Ujú. Pero la contabilidad es un apoyo en información para que las personas y las empresas puedan tomar decisiones adecuadas, porque imagínate, tú tienes que pagar este mes sueldo. ¿Tienes plata para pagar sueldo? Mm. Eso te lo dice alguien que lleva esa información. Tú vendiste, pero esa venta te alcanza para cubrir tus gastos y además tener alguna utilidad. Esa es información financiera. Eso es lo que la contabilidad entrega. Yo siempre le digo a mis alumnos que la contabilidad es la columna vertebral de una empresa. Sin eso no tienes información, no puedes tomar decisiones, Mm. porque no sabes cómo estás. Exacto. Entonces, ¿en qué ambientes es necesario, así como sine qua non, es obligatorio tener Ujú. un contador? Porque yo lo estoy pensando, no sé, en el ámbito que yo me muevo en salud, hay mucha gente que tiene un contador así como de cabecera, ¿ya? Porque claro, factura montos importantes, pero hay una situación legal donde exigen que exista un contador auditor ahí como pie forzado, Oscar. Yo te diría que no. Ujú. Yo te diría que no. Ahora, ¿cuándo es necesario? Cuando tú necesitas, porque además, en el caso personal, Sí. digamos, creo que es importante que el contador mute, y es lo que hemos hecho muchos en la profesión, desde alguien que eh, registra transacciones y pago, que eso es fácil de aprender y de seguir, a alguien que asesora.
la norma es complicada en muchos aspectos, en realidad, así como hay abogados también, Claro, ¿cierto? sí, Que tienen que traducir en el fondo todos estos temas legales. Nosotros hacemos lo mismo con los temas económicos. Entonces una empresa dice, oye, mira, quiero comprar un auto, ¿puedo? Eh, quiero hacer este gasto, ¿puedo hacerlo? ¿Cuál es el monto razonable? Entonces, o por ejemplo, quiero ir afuera, ¿cómo lo hago? ¿Abro una empresa en el país de destino que entiendo, sea independiente claro, o va a ser una empresa que va a ser filial o parte de esta empresa de origen en Chile, por ejemplo? O viene un extranjero acá y dice, oye, me quiero comprar un auto, ¿qué hago? O quiero abrir una empresa, ¿qué hago? Porque hoy día estamos en un mundo donde la gente va a diferentes lugares y quiere hacer negocio en diferentes claro, partes. Y en el caso de las personas, claro, una familia normal en que tiene un solo empleo eh, y que tiene inversiones normales, me refiero a un depósito a plazo, una cuenta de ahorro, no necesita un no, contador, porque va a pagar por nada, digamos. La gente que hace boletas de honorario, hoy día el Servicio de Impuesto Interno entrega una una propuesta de propuesta, declaración que normalmente no tiene errores. Entonces, ¿quiénes necesitan? Alguien que, por ejemplo, tiene, en el caso de salud, alguien tiene, no sé, por un lado, trabaja en forma, no sé, en un hospital, una clínica, por otra parte, es socio de un centro médico, por otra parte, presta asesorías o hace consultas particulares en forma independiente, entonces tiene múltiples ingresos y que tienen diferentes requisitos tributarios y legales. Entonces, ahí ya conviene alguien que pueda llevarle todo como un conjunto. perfecto. Y con todo este tema de la inteligencia artificial y todo, ¿se ha perdido la figura del contador auditor o ha tenido que mutar, como decías tú, Oscar? Porque mucha gente dice, no, esto lo hago, o le pido a ChatGPT, Gemini o el que sea que lo resuelva y pareciera que fuera muy simple. Mira, por eso te digo, el contador, a ver, todo parte de un contador porque antes se contaba. Sí, claro, De hecho, se han encontrado tablas de contabilidad de no sé cuántos años. No sé, en el altiplano contaban las ovejas, las llamas y le hacían nudo porque entonces cada pasaba un nudito. Entonces, era contar. claro, Después era registrar temas de efectivo, de banco. Después empezaron con registrar temas de mercaderías y tal. Y de a poco la profesión se ha ido ah, eh, haciendo cargo de más cosas. Y hoy día con la inteligencia artificial, efectivamente, ya antes habían los contadores pagaban el IVA. Hoy claro, día eso es automático, está en el servicio de impuesto interno porque la facturación es electrónica. Y las boletas de honorario también son electrónicas, y sale exacto. todo propuesto. Por lo tanto, por eso yo te comentaba que creo que el contador auditor hoy día ya no es alguien que tenga que ocupar gran parte de su tiempo en registrar la información contable, sino que en analizarla, en ser efectivamente un asesor. Entiendo. Creo que esa labor la inteligencia artificial no la va a cumplir, creo, Ujú. eh, porque hay un tema de análisis que tienen circunstancias particulares. Pero claro, como registro de información, efectivamente hoy ya o sea, todos tuvieron que mutar de ser los pagadores de IVA todos los meses, Claro, algo que ahora que es mucho más al servicio de cada cliente, mucho más boutique. sí, sí, de todas maneras. Sí, yo recuerdo estos libros gigantes que andaba la gente que parecía una tortura, pero estamos hablando de los años 80, pues, entonces, y ahora todo se lleva a una cosa mucho más simple. Pero claro, Sí, ya no existe eso. Antes habían, claro, libros contables de sí, registro, pero hoy día está todo en la nube, es todo automatizado y hace que la labor también sea menos tediosa y que las personas puedan tener mayor y mejor información en menos tiempo. sí. Y Me, eso gu- es súper sí, importante. me gustó el concepto de asesoría, en realidad creo que por ahí va, ¿eh? La toma de decisiones, que lo hablábamos justo antes de partir el programa, cómo uno está siempre expuesto a ese tipo de situaciones y la toma de decisión económica no es menor, porque puedes jugar digamos, todo el pecunio de que tú tienes invertido, entonces no, es un detalle que hay que tomar en cuenta esos factores, ¿no? Mira, yo cuando hablo con mis alumnos digo que eh, la gran mayoría de las empresas que finalmente no resultan, que quiebran, normalmente no lo hacen por un tema de no ser rentable. Por ejemplo, lo hacen por un tema
de manejar mal sus flujos de caja, sus entradas y salidas de dinero. Mm, Entonces, eso es información. claro. Son temas que la gente en sus casas lo usa, los que están escuchando este programa lo hacen, o sea, todos los días, porque unos reciben un sueldo, hay gente que estudia que recibe una mesada, o hay Sí, gente que trabaja el fin de semana y tiene ingresos, ok. ¿Cómo los voy a ocupar? En forma óptima. claro. ¿Tengo dinero para comprometer, no sé, pagar una cuota mensual? ¿Tengo que pagarlo en 10 cuotas porque si lo compro al contado no me alcanza? Son decisiones. Y eso mismo pasa a nivel de las empresas. Mm, Si finalmente la empresa mueve más dinero, es más compleja, pero finalmente es el mismo tipo de decisión. mm, Saber qué voy a hacer con los recursos que tengo disponibles. O al revés, saber con qué recursos voy a contar para tomar ciertos compromisos. exacto. Sí, nos gusta mucho este tema. De hecho, el tenerte acá un poco apunta a eso, Oscar. Ya, que a veces nosotros minimizamos estas decisiones y hay vidas que se quiebran, familias que se rompen, personas que terminan en la ruina por esto que tú estás planteando, de que creen que van a encontrar esta gran idea y a lo mejor, como decías tú, la idea es muy buena, pero la operacionalización de la idea no es tan buena. Y ahí es donde entran ustedes en conjunto tal vez con otro tipo de profesionales, ¿cierto? Para leerte bien. A ver, aquí quiero marcar algunos efectivamente límites de la profesión. Sí. Eh, Tú puedes hacer análisis de proyecto, pero hay profesiones que son mejores para hacer análisis de proyecto eh, y para poder hacer temas de gestión de una empresa. Lo que la contabilidad, si nos centramos en esto, se encarga es de procesar esa información y de entregar en el fondo algo para que las personas puedan tomar decisiones. ¿Tengo fondos para esto o no tengo? ¿Cómo puedo abrir cómo hago para abrir una sucursal afuera? Que sería el caso, por ejemplo, análisis tributario, Ujú. pero también hay análisis afuera, de decir, oye, es un buen negocio, la tendencia, queremos un producto que se va a consumir en ese país. Yo le doy, pues hay ejemplos que trato de aterrizar, digo, oye, ¿cómo le irá? Y que lo comentábamos hace un Mm, rato, no sé, ¿cómo le irá que McDonald's o Burger King o alguien de hamburguesa, no sé, en la India? Es un tema que no tiene nada que ver con el control auditor, pero mm, gente que dice, no, mira, hay una tendencia religiosa, en este caso es puntual, donde la carne de vacuno no se consume. exacto. Entonces, pero eso no lo vemos nosotros. Por eso digo, hay gente que está más especializada en esas cosas, en eso hay que ser, digamos, Te como entiendo. claro. Pero lo que hace la contabilidad es proveer información para una adecuada toma de decisiones. Eso es lo que se puede Como hacer, la idea fuerza. claro. O sea, yo puedo decir a una empresa no si el producto va a ser exitoso o no, Claro. pero le puedo decir, mira, no comprometas pagar esto al contado porque no hay fondos, velo en 20 cuotas o pide un crédito a 5 años porque si no nos arriesgamos a no tener caja para poder responder, por ejemplo. Eso Perfecto. sí lo podemos hacer. Ok. Te voy a hacer algunas preguntas para que vamos matizando un poco esto, Oscar, ¿ya? Va, Y ante algún tema que si es muy técnico también te voy a pedir aclaraciones para que lo bajemos como a la cotidianidad de las personas. pero por supuesto. Algunos conceptos que surgen desde el desconocimiento. Me gusta conocer un poco cuando viene el invitado cuál es la temática y trato de estudiar ahí, pero claro, a veces adolece de algunas fallas que por eso te tengo acá. ¿Qué entendemos por gestión financiera? ¿Qué es eso? Así lo podemos aterrizar. Absolutamente. O sea, lo podemos llevar, mira, estos temas de gestión financiera lo usan las empresas y todo, Mm, pero vuelvo a lo mismo, lo podemos aterrizar todos. Hacemos gestión financiera. Gestión financiera, administrar adecuadamente nuestros recursos financieros, ya sean los dineros que tenemos o las obligaciones que tomamos, no sé, compras de tarjeta de crédito, pago de vacaciones, pago de colegiatura de los hijos, las compras del supermercado. sí, Entonces, eh, tenemos que administrar esto adecuadamente. Hay gente que tú le preguntas, ¿en qué gasta? Y no tiene ni idea en qué gastan. ¿Cuánto te gastas en salir al mes? Hay gente que no tiene idea. Gasta mientras tenga flujo. flujo para poder... No, mira, se me acabó el dinero y ya no lo puedo hacer. Tienes vacaciones en verano. ¿Dónde quieres ir? ¿Cuánto va a costar? ¿Cómo vamos a reunir eso? ¿Lo vamos a pedir prestado? ¿Nos vamos a endeudar para salir y después vamos a pagar en
3, 6, 12 o más cuotas, que eso implica pagar un interés, o vamos a tratar de consumir menos ahora y ahorrar para poder pagar esas vacaciones. Son decisiones. No es ni buena ni mala una u otra. Depende. Hay gente que prefiere endeudarse, hay gente que prefiere ahorrar. Claro. Pero sí hay que tener clara la decisión y saber cómo voy a responder. Porque imagínate que salimos de vacaciones, gastamos una cantidad de dinero X y después no tenemos cómo responder. Ahí tenemos un problema. Claro. O tenemos que dejar de pagar, no sé, el arriendo porque tenemos que pagar la cuota de la tarjeta donde fuimos de vacaciones. Entonces, eso es gestión financiera, es tener la información. Hay gente que de repente le molesta o siente, claro, es un tema súper íntimo, ¿no? Sí. De su gestión, pero tiene que hacer un presupuesto. Yo animo a la gente que haga un presupuesto y que diga, oye, esto gano, esto quiero, porque capaz que diga, mira, a mediados de año le quiero renovar el computador de mi hijo. Bueno, hagamos una planificación con tiempo. No digo necesariamente ahorrar, capaz que sea comprarlo en cuota, pero que sepan que sí pueden responder. Eso es gestión financiera, es administrar adecuadamente los recursos. Y adecuadamente no digo gastarlos bien, porque si hay gente que le gusta, no sé, tomar fotografía y quiere comprarse una cámara y gasta un montón, está súper bien. Perfecto, Pero claro. quiero decir, administrar bien es tener este sano equilibrio donde puedo responder a los compromisos. Hoy día el endeudamiento en este país es súper alto y la morosidad no es menor. Ujú. Entonces, porque yo entiendo que hay veces que tenemos que salirnos de este camino, o sea, podemos tener un imprevisto, ¿cierto? Sí. Un accidente, hay que operar a alguien y de repente la salud es lo primero y vamos y asumimos una deuda. Sí puede ocurrir, eso está fuera de toda duda, pero en el fondo, en esas cosas también, nos podemos a lo mejor tomar unas vacaciones. Alguien quiere salir un fin de semana y quiere celebrar un aniversario y fue a un hotel y Y se lo pasó gastó muy bien, y fue a claro. las termas y lo pasó increíble, pero eso no es sostenible hacerlo todas las veces, todos los días, todas las semanas, todos los meses. Entonces, eso es gestión financiera, saber hasta dónde puedo llegar para poder, en el fondo, tener una vida que no esté marcada por las cobranzas y los llamados, Exacto, digamos. exacto. Pero tuviste un clavo, porque estuve leyendo y se habla que más del 50% de la población en Chile está con endeudamientos no menores, es decir, 2 veces su sueldo. ¿Por qué crees que es eso? Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el chileno promedio? ¿Qué pasa que cae? Porque yo entiendo ese tema de lo imprevisto, que justamente se llama imprevisto, algo que tú no puedes prever. Pero ¿por qué este endeudamiento, esta como bicicleta que se habla tradicionalmente, que estoy el 15 y ya me gasté todo mi sueldo porque tuve que pagar todo lo que tenía, y llega el 30 y tengo que estar pidiendo un adelanto y empiezo y es como una espiral hacia abajo que nunca termina? ¿En qué nos estamos equivocando, Oscar? Wow, yo creo que hay varios factores, ¿ah? Pero sabes que yo ¿Mm? estimo, porque no tengo estudios en la mano. Yo creo que estamos en una época donde hay un consumo importante. Mm. Hoy día, por ejemplo, todo el mundo, hasta los niños, todos tienen celulares. Hoy día tú también haces clases en la Sí, universidad y antes nosotros íbamos con un cuaderno. Hoy día sí, la mayoría va con una laptop sí. o con un notebook y que no es un notebook de un valor bajo. No, para nada. Entonces, hoy día yo creo que los requerimientos de las familias, ya no hablo de requerimientos esenciales, hablo solamente por un tema de, 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 de que la sociedad finalmente tiene que los niños tienen que tener un Play, no sé, porque todos lo tienen, y un Mm, celular, y yo creo que esas cosas hacen que gastemos mucho más. mm. Yo creo que eso, en el fondo estamos viviendo o estamos asumiendo un costo de vida más alto del que podemos. Además que también hay servicios que son caros, hay Sí, salarios que no son salarios altos. eh, un porcentaje no menor de los trabajadores de este país ganan sueldo mínimo sí. y por lo tanto es difícil sostener un arriendo, el supermercado, los gastos con ese sueldo y mucha gente va haciendo la bicicleta y va y se va endeudando, digamos. Entonces,
hay una parte que es un poco de mayor consumismo, sin duda, pero también hay una parte de necesidad básica. Hoy día las propiedades son caras, hoy día arrendar en cualquier parte Es es carísimo. carísimo. Sí. Entonces, yo creo que hay una mezcla, hay un mix que hace que los chilenos se endeuden más de la cuenta. Y desde tu experiencia, a lo mejor al ver esta gente endeudada, porque estamos hablando en un podcast que se llama Tiempo de Bienestar, ¿cómo afecta el bienestar de la persona esta presión de que tengo que pagar esto, pero por otro lado quiero seguir viviendo mi vida como me están diciendo que tengo que vivirla? ¿Ya? ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo ha sido tu experiencia con personas, con empresas, ya, con amigos? ¿Cómo lo ves? O sea, mira, yo no sé si es la palabra adecuada porque yo no soy entendido en salud, pero para mí es estrés y agobio, que son dos sensaciones muy desagradables. Y cuando alguien está con estos temas, sin duda, está todo el día pensando en cómo va a pagar, cómo va a ser un traspaso de fondo, este bicicleteo, ¿no? Mm, Que nos permita llegar al próximo mes. Y es un tema que estresa a las personas y, y- y- y provoca sin duda una, un- una preocupación mm, interna permanente. sí. Y yo creo que eso es el gran síntoma de estar en el fondo sobreendeudado, ¿verdad? Es cómo lo hago. ¿Cómo sobrellevo todo ese proceso? Claro, y hay un tema que habrá profesionales, digamos, de la salud mental que podrán decirlo mejor que yo, Ah. pero lo que uno ve es sin duda estrés, digamos. ¿Y tú estás de acuerdo que la gente, porque también tenemos este otro que es más talibán, que lleva una planilla Excel, que ingresa que me compré un helado, que a veces es objeto hasta de burla, ¿ya? Pero que es extremadamente riguroso en el proceso, ¿ya? Y claro, tú lo miras, ¿no será mucho llevar como el registro de cada una? ¿Qué opinas tú de ese otro que está muy preocupado de cada gasto, que tiene inclusive previsto este imprevisto? ¿Qué te parece esa otra opción que hay en un grupo más pequeño de la población, pero lo hay? Mira, con respecto a eso, ah, yo te diría que son probablemente las personas que están menos agobiadas. Mm, O sea, de hecho, hay app sí, en los celulares para bajar, para hallar controles de gasto. sí. Porque es bueno que la gente sepa, o sea, yo animaría a la gente por último todos los meses a grandes rasgos, hagan un presupuesto. Cuando antes el Chile no estaba bancarizado y no habían tarjetas como ahora, Sí, nuestras mamás guardaban los dineros en sobre, entonces sí, esto es para la luz, esto es para el exacto. agua, y tenían finalmente un presupuesto. Entonces, eh, sí, podrá verse como, no sé si muy nerd, ¿ah? Pero de verdad que creo que es súper sano lo menos tener una idea clara en dónde están o dónde están nuestros ingresos y dónde van a ir nuestros gastos. Nosotros hemos asesorado eh, empresas donde el empresario normalmente es alguien que no tiene una educación financiera, sino que partió con un emprendimiento, le fue bien y fue creciendo. De repente dice, no sé si cuánto gano, no sé si estoy cobrando bien, no sé si mis costos son los adecuados, no sabe. U otros que ganan un dinero y quieren gastárselo porque lo ven todo, pero no saben que tienen que pagar los impuestos de fin de mes, que tienen, por ejemplo, mucha gente que hace ventas de mercadería, a veces hace compras sin entender que tiene que reponer lo que vendió si el negocio tiene que seguir. Claro. Entonces, tenemos que tener claro cuánto, por ejemplo, es IVA. Entonces, hay gente que dice, bueno, yo vendí algo en 200 más IVA, ¿ah? Y ahí no sé, tiene 238 pesos y me costó 100, se gastan los 138. Entonces, después viene el pago de impuestos y tiene que pagarlo en cuotas, digamos, Claro, tienes que sacar del ¿ah? otro bolsillo. Porque no tiene, claro, tiene que repactar porque Ah, se gastó el IVA. Entonces, esas cosas son las que ocurren, digamos. mm. Que hay hartos temas. Te vamos a entrar ahí en detalles para que nos vamos viendo, pero muy claro. Una segunda persona, ¿tú crees que las personas, retomando un poco eso, son conscientes de esta importancia, esta gestión financiera en sus vidas? No. Así, A ver, radicalmente no. a ver.
en muchas empresas, sobre todo tipo de emprendedores, no. Y creo que las personas en sus casas, la mayoría no. Porque están acostumbradas a un estándar de ingresos y gastos. Tengo mi trabajo y tengo un estándar de vida. La gran mayoría no tiene ahorros. Mm. Entonces, ante un imprevisto, quedar sin trabajo, no tienes cómo responder más que empezar a endeudarte. Y las personas no son conscientes, no son No. conscientes. Tú le dices, ¿en qué gastas tú, por ejemplo, la mayor parte de tu dinero? Claro, los que arriendan, dicen, el arriendo probablemente es lo que tienen más Claro. claro, pero gastaste más en, no sé, en alimentación este mes que el anterior, no tienen idea. No se sabe. Entonces, la gente yo creo que no es consciente de la importancia de una adecuada gestión financiera. De hecho, hay personas que hacen asesorías a personas para que tengan una mejor gestión financiera, que no es el caso nuestro, digamos, pero hay. Mm. O sea, esto pasa cuando hay personas que, no sé, ganaron mucho dinero y vienen y que están en todo su derecho. Por supuesto, se compran un tremendo auto, pero ese tremendo auto cuando tienen que pagar La el patente, impuesto, claro. la patente, da, no sé, 5 kilómetros por litro, entonces empiezan a reclamar. Empiezan a decir, oye, pero ¿por qué pago tanto? Porque tiene un auto carísimo. Claro. Entonces, esas cosas no las ven. No ven qué viene, hoy me gusta este auto, pero este auto tiene una patente que es cara y que da, no sé, 5 o 6 kilómetros por litro. Mm. Y no sé, y no le sacan seguro porque es muy Es caro muy el seguro. caro. Sí. Entonces después tienen un accidente y lo tienen parchado. Entonces esas cosas yo creo que a la gente le falta hacer un equilibrio, Mm. ¿ah? Un equilibrio más sano entre lo que se quiere y se puede. Sí, sí. No, muy claro. Esa es la misma sensación que tenemos nosotros, de que la gente en realidad no es consciente de la importancia de eso. Como dices tú, el ahorro es mínimo, mínimo, y pasan esas imponderantes, dada la situación país, la situación mundial, te quedaste sin pega y hasta ahí nomás llegamos, po, ¿no? Y tienes que recurrir a vender tu casa, vender tu auto, empezar a arrendar, ¿ya? O entraron tus dos hijos a la universidad y cómo lo haces. Muy complicado, es complicado el proceso. ¿Y hay algún recurso gratuito donde la gente pueda tener esta educación financiera, Oscar? ¿Tú conoces en la misma universidad donde tú haces clases? ¿Hay así opciones para la gente? Mira, yo no sé si en la Universidad de Chile, que es donde yo hago ¿Mm? clase, hay cursos gratuitos, la verdad es que no lo sé. Ujú. ¿Ah? Pero hay, por ejemplo, en la página de la CMF, si no estoy equivocado, en cmfchile.cl, hay cursos de educación financiera, si es que no me equivoco. Ya. Sí, pues yo he Que la visto, gente puede entrar a mirar un par de cosas, digamos. claro, he visto algunas cosas en los bancos, por ejemplo, que también te ofertan estos cursos, que son cursos pequeñitos, pero a lo mejor para la cotidianeidad que tú estás planteando puede ser útil. Es que ¿sabes lo que pasa? Que en el fondo lo que el mensaje que todas estas instituciones dan en sus cursos es justamente cómo puede hacer para seguir solventando, seguir cubriendo sus gastos Ujú. y no caer en cesación de pago o después que vienen protestos, embargos y esas cosas, digamos. Entonces, es como, en el fondo, cómo moderar, cómo visualizar eh, sus, la administración adecuada de su ingreso y gasto. Que es lo mismo que nosotros vemos con las empresas. Porque te digo, o Sí, sea, esto que pasa tema doméstico, las empresas también los tienen. Seguramente en una mayor proporción, claro, pero también los tienen. Porque ellos también tienen que ver ingreso y gasto, quieren ver un negocio. De repente nos ha pasado clientes que por hacer una venta van y compran casi en el negocio de la esquina, muchísimo más caro, con un margen menor, pero hicieron la venta. Pero eso además tiene otros costos. claro. Tenéis que pagar no solo al vendedor, la comisión del vendedor, hay que pagar también al personal que ayudó, al que cargó el material que se vendió, no sé, a la secretaria, al guardia, que también es parte del negocio. Sí. Entonces, y de repente terminan perdiendo plata. Ahora, puede ser que sea, muchos me han dicho, sí, pero es que yo no voy a perder al cliente. Ah, está bien. O sea, es un buen cliente que les hace ganar dinero y que ahora perdí, digamos, Mm, pero mantuve al cliente y gano mañana. Entonces, claro. esto es multifactorial. Sí, hay gestión de riesgos, no me asumen ahí como todo el proceso. Claro.
Mm. Hay un tema ahí, un riesgo reputacional, Ya, ¿ah? De viste, perder tu buen nombre. ahí aprendiendo algunos conceptos. Vamos con una tercera pregunta. ¿Cuáles son los elementos, viendo esto, que uno debería como manejar para optimizar sus recursos financieros? Pensando en el ciudadano de pie, Oscar, ¿qué debería, así, cuáles son así? Yo sé que nunca hay tips, me carga la palabra tips, y así, pero hay algunos consejos que uno podría decirle, así como el desde. Mire, tenga ojo acá. ¿Qué podríamos decirle a las personas en general o a aquel que quiere invertir, quiere hacer una pyme, a lo mejor tiene un fondito y quiere hacer algo? ¿Qué le dirías tú a ellos? A ver, separemos cosas. Para efectos de una familia normal, un consumo, yo lo que les aconsejaría es que un mes, se dieran un mes de prueba, Ujú. hicieran un presupuesto. Y como decías tú, casi anotar el helado. Ya. ¿Ah? Entonces van a tener el ingreso, que serán los salarios o las ventas del negocio, lo que sea, y los gastos separados. Van a ver cuánto es el arriendo o dividendo o supermercado o colegio o transporte o lo que sea. Separan. Y cuando uno hace ese ejercicio, a veces se da cuenta dónde se va la mayor cantidad de plata o dónde está el espacio para ahorrar. Sí. Ah, mira, yo podría bajar el consumo de esto y podríamos ahorrar. ¿Ah? No sé, si a alguien le gusta hacer asado y dice, mira, en hacer asado estamos gastando mucho dinero, bueno, en vez de hacerlo 3 veces a la semana, hagámoslo 2, hagámoslo una vez al mes. Sí, pero mira, esto va a ser, no sé, un fondo para imprevisto y si no lo ocupamos este año vamos a tomar la mitad y nos vamos de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Exacto. Eh, para las personas es eso, yo los invitaría a hacer un presupuesto, un mes, y yo creo que se van a sorprender. Mm. Y en el caso del emprendedor, lo que yo le aconsejaría es que viera en cuánto tiempo estima que esta empresa va a empezar a funcionar. Porque si tú abres, no sé, yo abro una panadería, claramente la gente me tiene que conocer. Va a comprar primero para unas pocas personas, probablemente no la va a probar, partiendo de la base que lo va a encontrar bueno, ¿cierto? Le digo, oye, mira, la panadería ya tiene un buen pan, y nos vamos haciendo conocidos. Esto no explota de un día para No, otro. no. Y por lo tanto, probablemente el primer tiempo no voy a recibir los recursos necesarios para pagar lo que tengo que pagar, sean sueldo, arriendo, luz o lo que sea. Entonces, tienen que tener lo que se llama un capital de trabajo. O sea, un, algún monto que saben porque van a poder soportar, no sé, ellos estiman que se va a demorar 6 meses. Ojalá entonces tuvieran para 8 meses. Perfecto. ¿Ah? Pero eso, porque te decía, muchas empresas se quiebran no por no ser rentables, sino que justamente por no haber hecho estos cálculos. Entonces quedaron cortos. Mm, Y que entiendo. tengan un plan de contingencia, sin duda. ¿Qué pasa si no son 6 meses, son 8, son 10? ¿Qué vamos a hacer? Verlo con anticipación. Más allá del negocio en sí mismo. Cuidado, yo hablo solamente de la parte de sobrevivencia Exacto. financiera del negocio. Exacto. Porque además tienen que hacer ver cuánto, no sé, si van a ir a una panadería, cuántas panaderías tenemos alrededor. Hay que hacer un análisis del negocio como tal. Si en principio va a ser un buen negocio o no va a ser un buen negocio. Exacto. Entiendo. Entiendo. No es muy claro. Me gustó eso el presupuesto. O sea, yo hice ese ejercicio. ¿Ya? Hice el ejercicio increíble. Vi cuánto era la fuga. ¿Ya? Exacto. Es de impresión decir, ¿sabes que yo me tomaba un café o tanto? Entonces dije, ¿por qué me estoy tomando tantos cafés? En realidad, ¿por qué? Y lo veía, estaba parecido como un hábito. ¿No? Dije, pero no lo necesito, era como el hábito, es la costumbre, así uno mecaniza el proceso. Dije, y si dejo este café, claro, en un mes son, no sé, 10 cafés, 20 cafés, si lo sumamos a tal valor, oye, y esto podría destinarlo a otra cosa. Exacto. Es muy sano lo que tú planteas. ¿Ya? Mira, yo hasta hace un año atrás, cuando iba a hacer clase, también por costumbre, absolutamente por costumbre, me llevaba una energética. Primero, no es sano. Partamos No, de ahí, ya que no, esto es sí, tiempo de bienestar. sí. No es sano tomar una energética o 2 todos los días. Pero además tiene un costo que no es menor, ¿ah? No, 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 no. Y suspendí las energéticas y empecé a tomar agua. Agua. Ni siquiera agua embotellada, No. sino que agua purificada. Mm. En la facultad donde yo hago clase hay máquinas de agua. Que expenden agua, claro. Es más sano. Sí. Y sabes que no era menor el ahorro.
¿no? Porque eran, no sé, 30 energéticas al mes, Sí, 40 energéticas al mes. Y eso no es un monto menor. no. Entonces, justamente uno ve fugas. Dice, oye, esto en realidad se justifica. Mm, O sabes que me gusta, pero mira, voy a tomar menos porque mira, además quiero salir de vacaciones, lo que te decía yo. sí, Y no quiero pedirlo en 3 cuotas o en 6 cuotas. Quiero, o por último, si pido en 3 cuotas, quiero pagar la mitad ahora. O sea, antes de irme, que esté paga la mitad. Entonces, bueno, con esto ahorro para las vacaciones o ahorro justamente para imprevisto. Y si veo que no tengo imprevisto, a lo mejor saco la mitad y puedo irme de vacaciones, ¿verdad? O puedo salir a comer, no sé, darme un exacto. gusto. Pero sí, cuando tú haces presupuesto, en realidad, yo invito a las personas de verdad que se van a sorprender. No, sí, 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 te lo digo en primera persona. Dije, oye, ¿por qué? Porque sentía que estaba como con una mala gestión. ¿Ya? Y claro, me di cuenta que habían esas cosas, esas fugas que defines tú, y que son increíbles. Cuando uno la empieza a sumar en un mes, dice, chuta, y si esto lo multiplico por 12. Claro, y a lo mejor es un pasaje porque yo quería ir a Brasil, estoy inventando, ¿ya? O quería cambiar mi bicicleta, o tengo que hacer un arreglo y prefiero poner aire acondicionado. Y claro, es un elemento que te permite ese tipo de cosas, ¿ya? Así que coincido plenamente contigo en esos procesos, de que no, a veces no somos, y pensamos que ese gasto hormiga, ¿ya? No tiene ningún impacto. Pero cuando lo multiplicas por 6, lo multiplicas por 30, lo multiplicas después por eso, te da un valor que es increíble. Exacto. Sí, Y hay cosas que además, el café, que es muy bueno, ¿ah? El café, digamos, ah, hasta donde yo entiendo, no es dañino para la salud, pero es caro. sí. En una universidad o fuera un café eh, vale un monto no menor. No, Y no. cuando tú lo multiplicas por 20, pues el primer día, claro, no siento, y son, no sé, 1.500 pesos, ¿qué pasa? Pero cuando sumamos el mes, te das cuenta que son 50.000 pesos. Claro. Y si te vas al año, te das cuenta que estás gastando 600.000 pesos en café, en tomar un café. Un café, exacto. Y tú dices, 600.000 pesos. Con 600.000 pesos podría arrendar, no sé, unos días, un lugar para irme con mi familia. Y ahí uno empieza a encontrar las lógicas de qué es lo que quiero hacer. Exacto. Exacto. No, sí, creo que es muy bueno eso, lo que tú estás diciendo, ¿eh? Yo también me sumo a tu cruzada de que hagamos un La presupuesto. cruzada del presupuesto, un mes de prueba. Sí, sí, vamos a ¿Ah? acuñarlo ahí, vamos a ponerlo después como un regla, la cruzada. ¿Eh? Vamos a algunos temas que son un poco más álgidos y que tú manejas mucho más. ¿Ya? Surgen dentro del mercado un montón de opciones para crear empresas, ¿ya? Y te voy a nombrar algunas para que tú podamos explicárselo a la gente qué son, cuándo hacerla y todo. La primera es el SPA, el EIRL o Sociedad Anónima y el SRL, esto es así como un trabalengua. A ver si nos puedes ayudar, Oscar, para saber un poco cuáles son las características de ella, qué es estas siglas extrañas que aparecen en cosas financieras y la gente no sabe o se mete o le dicen, oye, yo hice esto y el otro así como una oveja cae a lo mismo sin tener ninguna claridad en relación a cuáles son cada una de ellas. A ver, todas esas siglas, todas esas sopa de letras, lo que son formas de estructurar una empresa. Ok, Entonces, y la que no está ahí es el empresario individual con giro. ya, mira, me golpeaste, Son vamos. personas que hacen un negocio, por ejemplo, no sé, tienen un kiosco, donde ellos, con su root, en el fondo su mismo root, porque la gente, no sé si todo el mundo lo ha visto, las empresas tienen un root diferente a los de las personas, normalmente Claro, son 70 y algo, eh, y el negocio tiene tu root, pero aparece así. Entonces, no sé, José Martínez Cárdenas, root 10 millones, tanto, 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 Bazar el Mago, ¿ah? Pero en el fondo el negocio es su root. claro, Y eso era cuando las personas partían, pues se llamaban personas naturales con giro. Y el gran problema que tenían era que si había un problema en el negocio, tomaba también su patrimonio personal. Era uno solo, era indiferenciado porque era tu root. claro. Por lo tanto, en caso de cualquier problema, Arriesgabas todo. arriesgabas todo. Mm, Entonces, las otras son estructuras justamente para limitar el riesgo. perfecto. La EIRL, ¿Ya? esa, ¿ah?
es la empresa individual de responsabilidad limitada. Exacto. Es cuando que lo que antes era este empresario, tú puedes hacer una IRL casi lo mismo, pero ahora ya eres empresa. Ya no es tu root de persona. Es empresario individual, o sea, una sola persona. Y que la gracia es que ahora sí, si dice que el patrimonio es, o el patrimonio en ese momento es 10 y tiene un problema, va a responder solo por esos 10 y su patrimonio personal Queda está protegido. protegido. Perfecto. La sociedad de responsabilidad limitada, la SRL que dijiste Sí. tú, y la sociedad anónima son sociedades, o sea, tiene que participar más de una persona, Sin límite, es decir, 2 o más. 2 o más. ¿Ok? Mira, si mal no recuerdo, la de responsabilidad limitada admite hasta 999 socios, si mal no recuerdo. Y si es de 1000 para arriba, ya es una sociedad anónima. O puede ser con 2 también una sociedad anónima, si eso Ya, no son no se contrapuestos entre ellos. contraponen. Creo que la limitada tiene un límite de socios. Pero tienen que participar 2 o más personas. Por eso que antes existía el empresario individual y las sociedades, porque la sociedad implica 2 o más personas y el individual es uno solo. Y antes de explicar esto de la sociedad anónima y responsabilidad limitada, por eso que nacieron las SPA. Perfecto. Las SPA son sociedad por acciones, sociedad, pero son la única figura que permite una sociedad de una sola persona. Perfecto. Entonces ya no eres EIRL, sino que eres sociedad, pero puede ser un solo socio. Claro, porque eso se ve mucho. Actualmente hay mucha gente Las que hace. SPA sí, Sí. mucho. Sí, como que ha tenido una explosión. Justamente porque es en el fondo, puede ser de un solo socio. Y se pueden transar también porque son sociedad por acciones, tenemos acciones. Y también se ¿Los pueden puedes poner en la transar bolsa? las acciones. No, ahí tienes ¿No? que ser SA. Ya, Sociedad perfecto. anónima, y de hecho sociedad anónima abierta. Perfecto. Y ahí entras al control de la CMF, de la Comisión del Mercado Financiero. Y ahí hay que cumplir requisitos de entrega de información al mercado. No, y ahí ya es otra cosa. Es palabras mayores, digamos. Son palabras y son para empresas que son de un tamaño bastante mayor. Pero tú puedes tener un casino SPA, un kiosco puede ser una SPA. Si yo quisiera con los chiquillos que estamos acá haciendo esto, podríamos hacer algo así. Una SPA, sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la limitada, la anónima y la SPA? Es que la limitada es más restrictiva porque la limitada está pensada para personas, ¿cómo lo podría decir? Donde hay confianza, personas que se conocen. Un limitada, yo sé que varios abogados me dirían, no es tan así. Porque claro, siempre hay una salida, pero en principio una limitada tú no puedes vender tu participación sin la autorización de los otros socios. Perfecto. Entonces normalmente son familiares, son gente que se conoce mucho. En cambio, cuando tú tienes un SA, no sé, el Banco de Chile es un SA, una sociedad anónima abierta, yo compro acciones y voy a la bolsa y las compro. Claro. Y nadie me dice, pero es que no te las puedo vender o tú no puedes comprar. Es indiferenciado, son acciones. Y las puedo transar sin problema. Porque de hecho hay un mercado para transar esas acciones. En el caso de la SPA también tiene acciones. Si 2 personas o más forman una SPA, efectivamente uno de ellos puede vender acciones, excepto que haya un pacto accionista. Perfecto. Que es un acuerdo entre los accionistas, ¿verdad? Para administrar de cierta manera. Entiendo. ¿Y qué tan fácil y qué tan difícil son estos procesos? Porque hay mucha gente que está pensando, no sé, y vuelvo un poco a mi ámbito, perdón que lo lleve ahí, que es más o menos lo que yo conozco. Entonces, claro, me dicen, no, mira, tú que eres terapeuta, entonces como haces clases, te conviene más, haz una SPA, ¿sí? Porque mira, tienes estos beneficios. ¿Cuándo y cuándo? ¿Cuáles son como las restricciones que te pone uno? Además de lo que me decías tú en términos de la cantidad de personas, si estás arriesgando tu pecunio o no. A ver. ¿Cómo funciona un poquitito eso así, en términos bien simples? Viene una pregunta en relación a eso. De hecho, la pregunta que sigue es ¿qué ventajas posee cada una de ellas y cuándo es conveniente su creación? Mira, hay temas de
de dificultad para hacerla son un poco más, pues digo, más que límite, por ejemplo, si tú vas a hacer un negocio con alguien con quien no tienes mayor confianza, digamos, en Mm, el sentido, a ver, confianza tiene que haber por negocio, pero mayor claro, conocimiento, no son tan cercanos, tú te encuentras con otro terapeuta y que ven que pueden hacer un negocio entre ambos, lo más probable es que hagan una SPA, SPA. porque es más fácil vender si alguien quiere salir, excepto que hagan algún tipo de pacto y ustedes mismos en la escritura, digamos, lo dificulten, pero en principio pues, es más fácil salir. En la limitada es más complicado, por ejemplo. Ya, perfecto. ¿Ah? Pero son esas cosas. ¿Y qué ventajas me da tener o formar esto? ¿Cuáles son las cosas positivas que me tiene o que me da esta situación? ¿Qué gano con eso? ¿Gano algún beneficio fiscal? ¿Gano a lo mejor reducir mi impuesto? ¿Qué gano con esto, A Oscar? ver, con hacer empresas, Claro, todas estas opciones que habíamos a visto. ver, yo te diría que las opciones son bastante parecidas en términos fiscales. Ujú. Eh, Cuando a alguien, por ejemplo, le conviene hacer una empresa, en la empresa, por ejemplo, hay gastos que tú puedes declarar como tal, que como persona no puede. Claro, Eso es una ventaja. Pero eh, esto tiene un análisis también de montos, de costo-beneficio. O sea, ¿me conviene ser empresa? ¿O sigo dando boleta de honorario, por ejemplo? Que la boleta de honorario sí, la puede dar cualquier persona en este país. sí. Cualquier persona que tenga un RUT, digamos. ¿Verdad? Se me- ¿Sigo dando boleta? No sé. Tú eres terapeuta. ¿Das boletas de honorario o armas una empresa y empiezas a dar factura? Depende. ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? En el caso, por ejemplo, de las boletas de honorario, tú tienes una retención, ¿cierto? Esa retención hoy día se va una parte a pagar leyes sociales, porque hoy día las personas que tienen boleta antes no imponían, llamémoslo, Exacto, hoy día sí. sí, Y además con lo que queda, tiene que pagar los impuestos. sí. Y además le dan, las boletas tienen voy a llamarlo beneficio, no sé si es tan bien usar la palabra, pero de tener un 30% de mis ingresos como gastos presuntos. Como no llevo un control de gasto, se presume que yo gasté el 30% de mis ingresos con un tope son 50, deberían ser como 12 millones al año. Perfecto. Entonces, si tú, por ejemplo, hiciste 30 millones al año en terapia, eh, tú puedes decir que gastaste el 30% de eso, 9 millones, porque no llegas al tope. Si ese 30 es mayor de 12, no, el límite es 12. Perfecto. Entonces, imagínate que como empresa, tú tienes más gastos. Tú gastas, no sé, el 60%. Entonces tú dices, mira, entonces, para hacer esto es, mira, con boleta pago esta cantidad de dinero. Si soy empresa, voy a pagar esta otra cantidad de dinero. Y ese análisis es, Mm, en el fondo es caso a caso y decir, bueno, por el nivel de venta, por los costos que tengo, ¿qué me conviene? Y lo que yo hago es, así decido, digo, bueno, ¿dónde me beneficio más? Po? claro. Y además, porque además le vas a tener que pagar un contador, todo eso se suma. Entonces hay gente, no sé, que dice, oye, tengo que formar empresa o que no es un contador y hago boleta. Y de repente, no sé, hace una boleta al mes, una de las 3 meses, y digo, vea la propuesta, ya Claro. no se complique la vida, porque va a pagar Mm, por algo que en verdad no necesita. Porque creo que, y tú que eres terapeuta, lo es, creo que lo que uno nunca quiere es un cliente insatisfecho. exacto. O que sienta que está pagando algo por lo que no está recibiendo lo que espera. Mm. Entonces es mejor decir, no, ¿sabe qué? Mejor no lo haga. Creo que es más sano. ¿Y cuándo sugerirías tú, ya? Porque esto va asociado a la cantidad de ingresos, para que se entienda así en términos simples. Yo gano más, me conviene tener una sociedad, yo gano menos, me conviene mantener esta independencia, o no es necesariamente esa la correlación, Oscar. Mm, Dentro de ciertos rangos, no. Ujú. Pero, como te digo, esto es análisis de ingresos y gastos. Y además de lo que quieres hacer.
porque tú quieres también atender en Osorno. Entonces, para eso quieres una persona que le vas a enseñar todo, pero también tú vas a tener, ¿verdad?, como contraprestación un monto de la venta, ¿no? Claro. O vas a rentar un lugar donde van a atender personas. Entonces ahí uno dice, bueno, ya las boletas ya no es, digamos. Claro. Entonces ya tendríamos, si vamos a comprar camilla y otras cosas, bueno, ya ahí vamos a empezar a tener bienes. Entonces, sí, vamos, mira, como atendemos gente que está fuera de la localidad, necesitamos una camioneta. Entonces ya entramos con otra y queremos poner los gastos de la camioneta, porque la camioneta la usamos, queremos que la benzina, la patente, la revisión, el seguro sea un gasto de la empresa, porque sin esa camioneta no podemos atender afuera. Entonces ahí diría ya, ok, transformémonos en empresa, porque ya tenemos otras cosas más. Perfecto. Y por último, hay un tema cultural, lo voy a decir, donde hay cierto tipo de actividades que no son tan, no sé la palabra es bien vistas, ¿no? Ujú. Pero que piden factura. Porque si es boleta encuentran que puede ser poco serio. Te Si no, entiendo. ¿tienes empresa? Muchos te preguntan, ¿y tienes empresa? No, doy boleta. Entonces miran como, entonces no debe ser tan bueno, no debe tener tanta experiencia. Pero hay un tema ahí que ya sobrepasa la lógica Sí, y ya sí. es un tema de gustos de las personas. Y ahí ya no tenemos mucho que hacer. Mm. De hecho, me ha pasado que siempre te preguntan, ¿y usted no tiene esto? No, Factura. claro, no, ¿por ¿Ah? qué? No lo siento, sí. Sí. Pero queda muy claro, Pero, sí. por ejemplo, mira, tú tienes, no sé, estos servicios. Imagínate que una empresa te dice, mira, quiero que vengas y hagas así como algún momento hubo gimnasia pausa. Mira, quiero que hagas esto a mi personal. O te van a decir, pero Mm, eh, nosotros generalmente necesitamos factura. Ah, es que yo no tengo factura. Entonces no. Lo siento, claro. Ellos piensan que es una empresa más consolidada, que no es cierto, eso no es directamente proporcional. Mm. Pero bueno, ahí ya no hay mucho que No, hacer, digamos. pero es claro, tiene esa connotación, ese tema. Pero ahí queda muy claro, me queda muy claro el proceso, porque se Qué tiende bueno. como a tergiversar. Espero que la gente también lo entienda bajo esa línea. Y otro tema, Oscar, ¿cómo y cuándo se crea una empresa en un día? ¿Ya? ¿Cómo es eso de la empresa en un día, que parece como así mágico? ¿Cómo es eso? Explícanos un poquitito ese proceso. Sí, mira, la empresa en un día nació hace ya unos cuantos años y que fue la idea era poder facilitar la creación de empresas y hacerla también a un costo más razonable. Claro. ¿Por qué? Porque antes las empresas se creaban normalmente con escritura pública. Unía a un notario, contratabas a un abogado, tenías después que publicarla en el Diario, sí. diario, inscribirla en el registro de comercio. Y además del tiempo, es una cantidad de dinero no menor. Entonces, la empresa en un día, hay una página que se llama Sí, Empresa en un día. Y te entrega, te va guiando para que tú mismo crees tu empresa. Y eso no tiene costo. Crear la empresa claro, ahí. Después va, sí tenés que ir a firmarle a un notario. que eso tiene un valor, Y sí. es súper, pero es súper líquido porque te Sí, entrega un número de atención y con eso el notario lo saca con ese número y tú lo firmas. Y es más, tienes el RUT inmediatamente. El número de RUT. Que en el otro caso de las otras empresas viene al final. Después que has hecho toda la escritura, has publicado, ¿va? Recién baja el tema del RUT. Acá es inmediato. Entonces, es pero muchísimo más económico. Es mucho más rápido. Se llama empresa en un día porque tú lo llenas, pero entre todas las cosas, el inicio de actividad en el servicio de impuestos internos y esas cosas, 2 semanas. Mm. En 2 semanas, 10 días ya están Estás dando operativo. operativo, efectivamente. Y
como te digo, era el costo del tiempo y hoy día los bancos no tienen ningún problema. Al principio hay algún resquemor con las empresas en un día, pero hoy día no tienen mayor problema. De hecho, hay bancos que ofrecen cuenta y una de las cosas que piden es que sea empresa en un día, digamos, porque es más rápido, ¿Y cuál es la ventaja de eso? que es rápido y es barato. Mm. Pero la ventaja para un ciudadano de pie, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué voy a crear una empresa en un día? ¿Qué busco Porque yo? la gente que crea empresa busca formalizarse. Por ejemplo, porque hay gente que ni siquiera da boleta. Sí, que Entonces lo tiene, conversamos, que el riesgo que eso conlleva. claro, hay un riesgo ahí de tributario que no es menor, que vayan a fiscalizar, ¿verdad? Pero hay gente que se quiere formalizar. Y cuando, no sé, yo doy, no sé, hay gente que corta el pelo en su casa y podría dar boleta honorario. Claro. Y pone peluquería, se puede. Pero después quiere abrir un salón y tener otra persona que le ayude. Entonces ya justamente la boleta ya Quedó empieza a corta, causar, claro. claro, porque además va a comprar implementos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y normalmente ahí van hacia las empresas. Y una forma rápida y barata es hacerlo en empresa en un día. ¿Tú le recomendarías a Bueno, la gente que está informal, que lo conversamos así afuera, cuando estaba un día entrenando, Oscar, que se regularice? Porque hay mucha informalidad, es decir, no sé, pues si a mí se me ocurre un el día, nivel de informalidad es claro, altísimo en este país. vender globos y me doy cuenta que me está yendo bien y voy todos los domingos a la plaza y vendo muchos globos. ¿Cuál es la ventaja? ¿Ya? Porque la gente te dice, es que me llega el dinero aquí enterito a mi bolsillo. ¿Ya? ¿Qué le podemos decir a esa gente? Porque claro, te da un argumento que también es un argumento que para ellos es importante. No le pago a nadie, mantengo mi platita aquí, voy, ¿ya? Nadie me fiscaliza, pero, y ahí a ver si tú no me puedes ayudar. Mira, a ver, en términos estrictos, la formalización es lo que corresponde porque la gente tiene que pagar los impuestos que les corresponden y pedir los Exacto. permisos que les corresponden. Pero si vamos al caso práctico, aquí hay dos cosas que son importantes. Una es la existencia financiera, porque si yo no soy formal, no puedo demostrar mis ingresos, no Mm, tengo nada, digamos. sí, O sea, ¿cómo puedo tener, no sé, bueno, las cuentas vistas hoy día son para todo el mundo, eso es sí. el Banco Estado tiene esa política, digamos. Pero, ¿cómo no existo? O sea, no puedo pedir un crédito, No me puedo quiero ver. comprar una casa, un Es, crédito hipotecario. No me lo van a dar porque financieramente no existo. mm, Eso es por el lado práctico. Em, sin perjuicio de justamente lo que ya hablamos del riesgo. O sea, tenemos varios influencers y gente de la televisión que fueron fiscalizadas por el Servicio de Impuestos Internos y tuvieron que pagar cifras millonarias. sí, porque ganaba mucha plata. Mucho dinero. Entonces, yo entiendo que pagar impuestos es algo que duele, sin duda, pero es parte de la responsabilidad, digamos, de las personas. Como te digo, por un lado em, existen financieramente, ¿cierto? Y por otra parte, justamente con lo mismo, hoy día en Chile hay una legislación bastante estricta. Tuviste que justamente están viendo los que tienen más de 50 transferencias en un mes, Exacto, pero sí, justamente están buscando recaudación, pero también un tema del lado activo. sí. O sea, de repente hay gente que aparece, por ejemplo, ahora está prohibido comprar un auto nuevo, una automotora, Al contado. en efectivo, Sí, justamente por un tema de lavado de dinero, porque la autoridad puede presumir que esos bienes son por narcotráfico. exacto. Entonces, eh, además tengo un problema, porque ya, me va bien, no necesito el crédito. Tengo dinero para comprarme un auto. Tengo, no sé, 20 millones de pesos para comprarme un auto. Puede ser, porque no puedo ir a comprar en efectivo. Ya, voy a ir a sacar un valevista al banco con los 20 millones en efectivo para ir a comprar el auto. ¿Está la posibilidad que me fiscalicen? Sí. La posibilidad. Un sí, un no. Capaz que no. Mm, Claro, si se compra un auto de 200 mm. millones, lo más probable es que lo Sí. fiscalicen. Pero puede ser que lo fiscalicen. ¿Y cómo demuestro de dónde salió este dinero? Entonces,
es un tema de riesgo y Sí, un tema de existencia financiera cuando yo quiero, como te digo, armar un patrimonio. Claro, podría comprar un terreno en la playa, estos que son sin rol, o un terreno barato, y construir una casa, ¿verdad? Y pasar como desapercibido. Claro que se puede también en la realidad, sí, pero las personas no existen financieramente. no, Para mí ese es el mayor problema de no regularizar, no formalizar la actividad. mm, Que tiene un costo, sí, el sí, pago de impuestos, sin duda. Pero también es parte de nuestra responsabilidad, digamos. Si queremos justamente tener un bienestar, eh, tenemos que entregar los recursos necesarios para que vi- el Estado lo pueda hacer, digamos. vivimos en sociedad, po. Somos una sociedad, Claro. efectivamente. Y de hecho, esto que tú planteas es un gran reclamo, no sé, pues, uno que va a la feria todos los domingos se encuentra con que dicen, oye, claro, nosotros estamos en este puesto, pagamos, ¿y por qué él está allá? Y El eh, comercio el informal comercio ocurre. informal, O sea, tú te das exacto. cuenta en todo lo que es Estación Central, Sí, Meca, han habido unos tremendos operativos de las municipalidades porque esa gente no paga un local, hay gente que arrienda un local, claramente no pagan impuestos. Ojo, no tienen cómo verificar la mercadería. dame, Muchas veces han retirado cosas que vienen afuera y que tienen productos que son nocivos sí, y que los venden porque no hay una fiscalización. exacto. Es un gran tema, sí. Pero me gustó ese mensaje, en realidad, la existencia financiera, que te va a dar como esa tranquilidad, ese hecho. Te hago otra pregunta, que es nuestra última pregunta. ¿Existen restricciones legales o financieras para crear algún tipo de estas sociedades que hemos hablado? ¿Eh? Si yo estuve preso, si yo tengo discapacidad, No, no, nada, ninguna. nada. Es No. decir, no existe ningún requisito. Ser mayor de 18 años, 21 años, es decir, De de edad 18, de 18. que hoy día la mayoría de acá en los Claro, 18. Y claramente lo que te decía, que si eres una sola persona o eres empresario individual de responsabilidad limitada o eres SPA. Si son dos o más, puede ser SPA de responsabilidad limitada o sociedad anónima. no hay ninguna otra No hay limitación. ninguna limitación, Mm. absolutamente ninguna. Tú puedes efectivamente crear empresa siendo mayor de edad sin ningún problema, digamos. Y no sé, a lo mejor te complico en esta pregunta, pero te lo hago porque es un tema que ha sido siempre ¿Mm? en esta temática. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? ¿Ya? Están, por ser personas de tener todos los derechos, también están, ellos pueden postular a todo este tipo de cosas, ¿cierto? Absolutamente, Mm. o sea, absolutamente. Las personas con discapacidad Son personas, partamos de no ese tienen, precepto. no tienen ninguna diferencia con el resto, más allá que podría ser un tema físico o un tema, ¿verdad? No sé, neurológico hasta un cierto nivel, me imagino, pero tienen todo el derecho a formar una empresa y tienen garantizado eso. O sea, ellos también tienen derecho a emprender, tienen derecho a crecer, tienen derecho a mostrar de lo que son capaces. Y no me cabe duda que debe haber. Sí. No conozco ningún ejemplo, lamentablemente, para dar. Podría haber buscado, pero no sabía que me iban a preguntar eso. No, esta es una Pero, trampita que te hice, una pero, trampita. pero, pero no me cabe duda que debe haber empresas con gente con algún nivel de discapacidad que deben ser tremendamente exitosas. Y yo me alegro muchísimo porque demuestran que tienen la valía de cualquier persona. Mm. Y eso Sí, jamás hay que ponerlo en duda. claro, que te lo preguntaba porque muchas familias, por ejemplo, crean estas empresas, son empresas pequeñas, donde hay esfuerzos personales para dejar a su familiar un poco encauzado económicamente. Entonces se instalaron con una cafetería en la casa, adaptaron algo. Y una de las preguntas que siempre me decían, ¿qué pasa si yo fallezco y tenemos esta empresa? ¿Él puede seguir en el proceso? Y dije, se lo voy a preguntar a alguien que sepa, porque no lo sabía. ¿Ya? Por eso te hago la pregunta a ti, Oscar, bajo esa línea. ¿Ya? Entonces, O sea, pues te digo, la gente sí puede absolutamente, absolutamente. O sea, creo que lo que tenemos que desterrar de la sociedad es la discriminación en todos sus aspectos. Y las personas tienen valía. Si pueden atender, me parece fantástico. Y que tienen una cafetería y son capaces de llevar esa cafetería, ya sea en la gestión, ya sea en la atención, tienen todo el derecho a hacerlo. En exacto. cualquier forma, son datos que se me ocurren en este momento, Sí. digamos, pero en cualquier forma, tienen todo el derecho. Y hasta donde yo manejo el tema, y espero no equivocarme, no hay ninguna objeción.
no sé cuando ya hay niveles a lo mejor de temas neurológicos mayores, pero ahí ya yo no, Claro. pero No, pero ahí entra en otra claro, en condición de otra condición, interdicción, claro. claro. Pero todas las personas pueden crear una empresa. Sí, me lo imaginaba. Todas las personas pueden emprender y eso es bienvenido al emprendimiento, bienvenida a las ideas, a las nuevas ideas. Chile hoy día es un mercado súper activo. Hay muchas empresas que han nacido muy exitosas. Notco es de un chileno, Mm, de un ingeniero comercial justamente de la Universidad de Chile. ya. Y hay un montón de emprendimientos que han salido de aquí al mundo porque la gente sí quiere crear, sí quiere emprender. Hay muchas ideas y hay que animarlo, y por eso también existe Cercotec y fondos que se Exacto, entregan, y exacto. que también animo a la gente que lo vea, que averigüe, que se meta a la página de Cercotec y que empiece a buscar que capitales chicos, capitales semilla, Sí, para poder empezar emprendimiento. sí. Que te da un piso y Exacto, porque no son grandes fondos, pero tampoco un fondo pequeño que te permite partir. ¿Ah? exacto. Sí, Hay capitales abeja que son para mujeres. sí. Entonces, que me parece fantástico. Por eso digo, también hay apoyo al emprendimiento. Mm. Mira, lo que tú planteas, vamos a tener un asistente social que vamos a hablar de algunos temas vinculados a eso, justamente tratando de cubrir todos los espacios. ¿Ah? Bueno, solo agradecerte, Oscar. Quiero que tú mismo ahí vas a salir tú, dónde te pueden ubicar en caso que quieran que hagan docencia, que seas tú un asesor. ¿Ya? Por favor, tú mismo ahí para que nos den la información a la Ah, gente. pero encantado. Eh, Cualquier duda, está la consultora que es info@delbosque.cl, o pueden entrar a nuestra página web www.delbosque.cl. Asesorías para personas así, también lo haces. ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Siempre ahí o tienes No, alguna? siempre Siempre, ahí, esa es sí, como sí. tu referencia. Si necesitan algo en que realmente los podamos ayudar, que capaz que la asesoría sea, mire, esto lo puede ver personalmente por este lado, sí, claro. Pero todos los que son, o que están emprendiendo, o quieren ver cómo formalizar, eh, encantado de poder guiarlos y apoyarlos. Mm. Porque un emprendedor hoy día puede ser una gran empresa mañana. Exacto. Docencia también, ¿es cierto? Porque a veces hay gente que dice, oye, podría él venir a capacitarnos, también está, todo te ubican dentro de eso. Por supuesto que sí. Bueno, Por supuesto que sí. muchas gracias, Oscar. Van a aparecer también nuestras redes sociales, ¿ya? Agradecerle solamente al público, ahí están nuestros links para que nos sigan y se vayan suscribiendo, y espero que también aprovechen esta temática que hablamos con Oscar, y que fue para mí también muy nutritiva, así que gracias por tu tiempo, tu espacio, y lo esperamos en el otro capítulo. No se pierdan este, ¿vale? Les va a servir mucho. Gracias.